Hola, buenas tardes. Soy Olga Berrios. Soy alumna del máster de Accesibilidad Universal y Diseño para Todos de la Universidad de Jaén. Eh, y bueno, esta es la presentación del trabajo de fin de máster, cuyo título es Aplicación de los mapas cognitivos en la evaluación de la accesibilidad cognitiva de entorno. Y el tutor de este trabajo ha sido Manuel Linares Abad. Como introducción, bueno, nos acercamos al concepto de mapa cognitivo, que es un tipo de representación mental que nos sirve tanto para entender los entornos y, por tanto, gracias a ese entendimiento y esa comprensión, para orientarnos en ellos. Se podría también decir que un mapa cognitivo es un esquema que nos ayuda a almacenar la información. Hay diferentes formas de almacenar la información en la mente humana, formas para almacenar conceptos, para almacenar procesos, ¿no? Pasos que tienes que dar, caminos, y en este caso el mapa cognitivo pues almacena caminos, ¿no? Almacena una forma de orientarse o cómo nos movemos dentro de los entornos, ¿no? Y por tanto nos sirve para conocer un entorno. Puede ser de una ciudad, de un edificio, o puede ser de una parte, de un fragmento de ese entorno. Aparte, un mapa cognitivo es una representación incompleta, es algo que cambia, que es dinámico y está dirigida, este es un concepto que nos interesa dentro de este trabajo fin de máster, está dirigido a la acción. También se trata de una forma de categorizar, clasificar y estructurar la información ambiental para que resulte manejable, ¿no? Si bien comparáramos con otro tipo de formas de almacenar información, no nos serviría formas de almacenar información como la de los conceptos para este tipo de información que necesitamos. Necesitamos algo diferente. Y lo que más nos interesa dentro de esta introducción, de este concepto, es que el mapa cognitivo es una herramienta básica para vivir adaptándose, para adaptarnos al entorno, para desarrollarnos en él. ¿Por qué digo que nos interesa mucho dentro de este trabajo? Precisamente porque está destinado a la accesibilidad cognitiva. La accesibilidad cognitiva es fundamental para que podamos entender los entornos y, por tanto, movernos en ellos, participar en la sociedad, orientarnos. Imaginad, ¿no? Si no conozco, si me desoriento en un hospital, o si incluso la forma de trasladarme a este hospital o a la oficina donde trabajo no la entiendo, no la puedo memorizar bien, mi mapa cognitivo no es completo, pues no se cumple mi derecho al acceso a ese entorno. También la introducción, destacar algunos antecedentes. La primera vez que se usa la palabra mapa cognitivo fue en 1948 con Edward Tolman. En 1960 se publica The Image of the City de Kevin Lynch, que es el hito, ¿no? La publicación por la cual empieza un montón diversos estudios que de diferentes ámbitos como la geografía, la psicología o incluso la arquitectura se realizan, ¿no? Pero sí que pues nos encontrábamos dificultades para localizar información sobre esta aplicación de los mapas cognitivos con vistas a la evaluación de la accesibilidad cognitiva de los entornos, porque desde luego sí que se han aplicado para muchos ámbitos, ¿no? Y en este caso nos hemos encontrado también muy poca información sobre su aplicación en cuanto a pensando en las personas con más dificultades de comprensión. En este caso solo nos hemos encontrado un estudio que lo ha utilizado, pero más bien para aprender a usar el entorno más que para evaluar si ese entorno es fácil de usar, ¿no? Los objetivos de este trabajo han sido conocer la diferencia de los mapas cognitivos realizados por las personas con y sin discapacidad intelectual, indagar en cuál es la aplicación concreta de esos mapas pues a la hora de evaluar entornos para mejorar su accesibilidad cognitiva y acercarnos a algunas ideas sobre cómo recoger e interpretar datos de estos mapas cognitivos, ¿no? La metodología que hemos usado, han participado 9 personas que han dibujado un entorno muy específico. En este caso ha sido la Oficina de Plena Inclusión España, situada en Madrid. Han participado 5 personas con discapacidad intelectual y 4 personas sin ella. Y de ellas 4, tanto personas con y sin discapacidad, usan habitualmente el espacio, y 5 personas que no usan habitualmente el espacio. Están entre ellas, pues como vemos en la diapositiva, mezcladas, ¿no? en estas características. En esa metodología se ha grabado
la realización de los dibujos para poder luego recordar, apuntar, bueno, en qué orden se han dibujado cada uno de los elementos. Se ha pedido también a las personas autoras de los dibujos que nos ayuden a interpretarlos, que nos identifiquen cada elemento que era. Y se ha pedido también información contextual para tener más información a la hora de analizar los resultados, desde lo básico como el sexo, la edad o la formación, a información que hemos visto en la búsqueda bibliográfica que podría influir en la realización de los mapas cognitivos, como la frecuencia de viaje, el hábito, la formación en dibujo o el hábito en el uso de otro tipo de mapas, por ejemplo, turísticos, ¿no? En cuanto a los resultados, bueno, pues han identificado desde 2 a 22 estancias, es decir, hay muy diferentes resultados dependiendo un poco de la persona que realizaba el mapa y de su hábito de uso del espacio y evidentemente de su discapacidad o no, ¿no? Algo obvio pero que es bueno, que es interesante que salga, es que se recuerdan mejor los espacios más usados, como en este caso la recepción en la sala de reuniones de este entorno, ¿no? Evidentemente el tiempo es un factor fundamental para recordar el entorno. Vamos a ver un ejemplo de un mapa hecho por una persona sin discapacidad, pero que, bueno, pues que es más incompleto. Y luego hemos visto algo que nos ha llamado mucho la atención, es que varias personas han dibujado un contorno rectangular y han tenido dificultades para encajar todos los elementos ahí. ¿Cuál es la solución o el problema? Aquí es que la oficina no tiene esa forma, no tiene una forma rectangular. Como podemos observar en dibujo, son dibujos de personas con y sin discapacidad, pero que sí que usan en este caso muy habitualmente el entorno, pues son bastante completos, cercanos a la realidad, y sin embargo podemos encontrarnos estos dos dibujos que son de personas con discapacidad intelectual en este caso, y que vemos que, bueno, pues que cambia mucho la forma de interpretar, la forma de recordar, y que incluso en este caso, en el de la derecha, por ejemplo, están mezclando diferentes visiones, diferentes perspectivas, ¿no? Desde incluso diferentes tamaños. Vemos una puerta enorme, diferentes estancias que no parecen conectadas entre sí porque no hay un pasillo, simplemente están ahí acumuladas, y un elemento que es una cafetera que se dibuja también desde una perspectiva frontal, aunque girada, cuando, bueno, también otros elementos tienen una perspectiva aérea. Vemos cómo se están maximizando elementos que la persona recuerda más, ¿no? O que es una persona con discapacidad intelectual, es obra de una persona con discapacidad intelectual, pero que usa muy habitualmente el espacio y tiene unas dotes artísticas pues grandes, ¿no? Es una autora además de exposiciones de dibujo artístico. Como vemos, mezcla 3 diferentes tipos de perspectivas, maximiza pues la puerta, una de las salas más grandes del entorno aparece muy reducida, casi más grande, una de las mesas, la mesa de recepción aparece más grande, e incluso inventa nuevos elementos como decorar las mesas con el logo de la entidad. Como vemos, también hay falta de conexión también entre los entornos, como, bueno, pues de repente desaparecen los pasillos, etcétera. Y este es un dibujo, un mapa cognitivo de una persona sin discapacidad intelectual, pero que usa muy poco el espacio, como vemos, bastante menos incompleto, pero en su caso no está mezclando diferentes perspectivas, sino que lo hace directamente desde una perspectiva pues planimétrica aérea, ¿no? Algunas conclusiones para destacar, de las que, bueno, se incluyen más evidentemente dentro del trabajo, pero bueno, algunas que son más generalizables o que nos han llamado la atención. Lo que apuntábamos, ¿no? Lo que apuntábamos del rectángulo que mencionábamos antes. Podría sugerirnos esto, que las personas necesitamos formas geométricas sencillas para comprender, recordar y plasmar mejor los entornos, ¿no? Si un entorno tiene, como en este caso una oficina, una forma, bueno, pues muy extraña, nos cuesta más recordarlo, ¿no? Intentamos dibujar un rectángulo y plasmar dentro lo que hay, ¿no? Dentro de la oficina. Hemos visto, pues eso, que algunas personas con discapacidad intelectual, no todas, pero la mayoría, están mezclando tipos de planos diferentes, desde aéreo, frontal y también con perspectiva. Hemos visto que las personas sin discapacidad intelectual sí que tienden a utilizar un punto de vista aéreo, no nos hemos encontrado ninguna que no lo use. Y algo también interesante, que debemos identificar los usos que hacen las personas, ¿no? Los diferentes perfiles a la hora de analizar los entornos. Hemos encontrado dentro del trabajo que había
que hay personas que usan de forma poco habitual el espacio, que tienen una necesidad de señalización muy concreta, y sin embargo personas que lo usan de forma habitual también tendrían una necesidad de señalización muy concreta, o incluso, bueno, pues hemos encontrado percepciones de restricción que no hay, ¿no?, dentro de la oficina, como un compañero que viene a lo mejor no tan habitualmente al espacio, pero que no sabía que puede pasar a los despachos a saludar a las personas, a preguntarnos o consultarnos cosas, porque ha percibido que era un área restringida, mientras otras personas sí que pasan, ¿no?, a los despachos y nos pueden saludar, ¿no? Es una de las conclusiones que nos ha... anécdotas que nos llamaba la atención, y que bueno, de ahí esa conclusión de que debemos de identificar los usos para señalizar. Bueno, hasta aquí un poco la información que hemos sacado que hemos desarrollado dentro, bueno, muy resumidamente dentro de este trabajo. Muchas gracias por su atención y les dejo mi contacto para consultar, y bueno, tenemos, supongo, tiempo para resolver consultas si la hubiera. Gracias.